Cantemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Si se sienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. La Escritura dice: cantaré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Esto que acabamos de cantar no es solamente repetirlo, es vivirlo, es realmente decirle a Cristo que cuando estamos en angustia, en dolor, Él es nuestra esperanza, la roca de la eternidad. Amén. Dios les bendiga. Quedamos en un estudio con nuestro hermano Carlos, hermano. Amén. Bienvenido, Ocayo. Gracias, Carlos. Nada precioso. Hincapié. Bienvenido. Gracias. El apóstol Pablo, hermanos, conoció a un hombre llamado Timoteo en su segundo viaje. Dice la palabra allí en Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades,
les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El hermano decía ahora en la oración, uno de los problemas graves que tenemos hoy en día, hermanos, en la obra del Señor es la falta de obreros. La falta de obreros. Dice que en el segundo viaje, Pablo conoce a este varón llamado Timoteo. Lo que da a entender el contexto es que el hermano ayudaba en estas dos ciudades, en Derbe y en Listra, porque dice que daban buen testimonio de él los hermanos de estas congregaciones. Se lo recomendaron y Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, empezara a trabajar con él. Nosotros creemos que de esa manera es que se forman, uno se forma en la iglesia, en la misma congregación, pero después de pronto es necesario que tenga que andar con un hermano de experiencia, un hermano que le va a enseñar muchas cosas, porque como les he dicho yo, hermanos, el predicador no es pararse acá. Aquí se puede parar cualquier persona que tenga un poquitico de verbo, que pueda expresarse bien y algún conocimiento de la palabra. Pero esto es mucho más grande, hermanos, encargarse ya de una congregación y aún de varias, hacer la obra de evangelización, edificación y benevolencia requiere de mucho trabajo y mucha experiencia. Y entonces Pablo se lleva a Timoteo para prepararlo. ¿Cómo sabemos que él lo estaba preparando? Y esa preparación no dura 6 meses ni un año, es una preparación larga, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí podemos ver la preparación que estaba haciendo Pablo con este varón. Dice primera de Timoteo 3, versículo 14. Vamos a leer antes otro versículo antes de este. Primera de Timoteo 1, versículo 3. Este hermano, ya Pablo le tenía muy buena confianza, porque en el versículo 3 del capítulo 1 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, Pablo ya lo había encargado antes y ahora vuelve y lo encarga para que corrigiera a algunos que estaban enseñando diferente doctrina. ¿Qué significa? De que Timoteo ya tenía un buen conocimiento, pero todavía seguía en un proceso de ¿qué? De formación y de preparación, porque el capítulo 3, ahí mismo de la primera de Timoteo, dice el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, mire que Pablo le dice que le está escribiendo esta primera carta, aunque él tenía el deseo y la esperanza de encontrarse muy pronto con él. Pero ¿para qué se la estaba escribiendo? Para que si Pablo se demoraba, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y pues lo que él le está diciendo ahí es lo del contexto de la carta. Él le está dando instrucciones acerca de, por ejemplo, de los obispos, de los diáconos. En el capítulo 2 ha dado instrucciones acerca de la mujer, instrucciones acerca del atavío de la mujer y también de lo que puede hacer y no puede hacer, porque dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, dice la palabra de Dios ahí. Entonces, Pablo está formando a este varón, pero ya tiene un nivel como para encargarlo, para corregir a los que están enseñando falsas doctrinas y que acarrean problemas en las congregaciones. En la segunda carta, porque Pablo le escribe otra carta, Pablo en la segunda carta está preso, está en la cárcel,
y le escribe a Timoteo. Algo que me llama mucho la atención es lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estas palabras, hermanos, reflejan el amor de Pablo por este discípulo, la preocupación de él por este hombre, y también nos muestra que aunque él lo conoció allá en su segundo viaje, porque los hermanos daban buen testimonio de él y él se lo llevó consigo, ya para este tiempo da a entender de que él había ya conocido mucho de Timoteo, porque él ya sabía de su abuela, de su madre, de cómo era que Timoteo desde niño había sido instruido en las sagradas escrituras. Pero vemos la preocupación de él por este discípulo. Pablo dice que oraba por él día y noche, y podemos ver la cercanía entre los dos, porque dice que se habían despedido en medio de ¿qué? De lágrimas, pero que Pablo deseaba que verlo. En la primera le dice, para que citando sepas cómo debes conducirlo. En esta segunda carta, Pablo está preso, porque más adelante eso es lo que da a entender el contexto, hermanos, de que Pablo está preso. Pero, ¿qué le dice Pablo, hermano? Le recuerda de esa fe en la cual fue enseñado, primero por su abuela, y después por quién, por su madre. Hermanas que perseveraban en la fe desde hacía muchos años, y que él creía que esa misma fe no fingida estaba en quién, en Timoteo. Pero también le dice, por lo cual te animo a que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de ¿qué? De mis manos. Aviva el fuego de ese don, porque a veces necesitamos eso, que alguien nos dé un empujón, que alguien nos dé un espaldarazo, que alguien nos dé una palabra de aliento, porque a veces como que nos estancamos en la fe. Y entonces Pablo le dice que él quiere que él no deje de estar avivado, que siempre esté en un avivamiento con el Señor, hermanos, que ese fuego de la fe, hermanos, del amor de Dios esté en quién, en él. Y también le dice, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los que llevamos muchos años, hermanos, haciendo este trabajo, sabemos lo difícil que es. Hemos visto caer a muchos hermanos, predicadores inclusive. Hemos visto desanimarse a otros e irse, inclusive al mundo. Pero por eso Pablo está animando a este varón, porque como dice ahí, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ante las adversidades, ante las pruebas, ante las luchas, debemos sostenernos, hermanos, para poder sostener a quién, a otros. Miren, el miércoles estuve en Anserno, ayer estuve en Belén y terminé en Guática. No pensé que iba a terminar en Guática anoche en un estudio, y con gran bendición, porque algunas personas que querían estudiar con nosotros desde hace tiempo nos dicen que se van a bautizar y que quieren que comencemos la iglesia en Guática. En Guática ya hubo una iglesia, hermanos, pero precisamente hubo que cerrarla, y hay unos discípulos que se están congregando ¿en dónde?
En Alcerma, queda cerca, pero les queda muy costoso y los que están yendo es porque aman a Dios de verdad, hermano. Pero estos dicen que les queda imposible ir, que es necesario comenzar la iglesia en Guática, hermano. Yo le decía ahorita a Javier, hermano, sobre la necesidad de que entre nosotros haya que obreros. Porque vuelvo y le repito, hermanos, es bien difícil. Y aquí vemos a Pablo, hermanos, animando a este varón, preocupado por él siempre, pensando en él, orando por él día y noche, hermanos. Diciéndole que avive el fuego del don que hay en él. Diciéndole que no se vaya a acobardar, que tenga dominio propio, que siga con la misma fe y el mismo amor. Preocupado por él, escribiéndole estas cartas para que esté bien preparado y sepa cómo enfrentar, hermanos, las situaciones. En el capítulo 4, ahí mismo de la segunda de Timoteo, en el versículo 1, les decía que Pablo está preso. Pablo mismo sabe que su muerte está cercana. Esto es al final de la vida del apóstol Pablo, hermanos. Y él le dice, versículo 1, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que distes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este varón era un evangelista, y Pablo está muy preocupado por él, lo anima, lo exhorta, le encarga ahora, hermanos, le enseña de que le va a tocar enfrentar a falsos maestros. Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos, y que van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas, a los cuentos. Pero le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo, lo que da a entender estas dos cartas, hermanos, es que tenía una amistad sincera y cercana con este varón que se llamaba como Timoteo. Y que su preocupación era sincera y genuina, hermanos, por este varón. Él en otros lugares, en otras cartas, lo llama hijo Timoteo, mi hijo Timoteo. Y también dice de él que este varón hacía la obra así como él la hacía. Entonces, hermanos, esto que estamos viendo aquí es la necesidad de que hayan obreros. La necesidad de que hayan obreros, hermanos. Pero en el capítulo 3 de esta misma carta, Pablo le dice también lo siguiente, hermanos. Dentro de esas cosas de la preocupación por este varón, le dice, versículo 1, le habla de tiempos peligrosos, le advierte de la conducta de los hombres, cómo van a ser los hombres, pero lo anima en el versículo 10 y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces le advierte que yo le digo a veces a los hermanos, mire, el trabajo de un predicador es tan difícil, porque es que a uno le toca frentear con todas las personas, en todas las iglesias, las creencias de cada persona, el carácter de cada persona, el carácter de otros predicadores. Es tremendo, hermano, es tremendo. Y a uno le toca llenarse de ¿qué? De paciencia, de amor. A veces sufrir los agravios, sufrir persecuciones. Los que trabajan conmigo saben que nosotros hemos padecido ese tipo de cosas. Señalamientos injustos, acusaciones. O sea, eso es la vida de un predicador. Y Pablo le está diciendo a este varón eso. Pero algo bueno, hermanos, y lo digo yo también por experiencia propia. Yo les he dicho, hermanos, mire, yo llevo 35 años en la iglesia de Cristo, trabajando. Y en estos días, que llevo mucho tiempo volteando en esta región, y hablaba yo con mi esposa esta semana, definitivamente Dios me puso a mí a trabajar esta región hace muchos años, más de 20 años. Sigo trabajando en Alcerma, en Belén, en Guática, en Mistrató, ahora acá. Entonces, y el Señor me sigue mostrando de que estamos por acá trabajando y sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él, hermanos. Y en eso estamos. Pero también le dice Pablo a este varón, hermanos. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Timoteo, hermanos, como veíamos ahora empezando, había sido instruido primero por su abuela y después por su mamá, y era un cristiano fiel en aquellas dos iglesias. Pablo le ha tomado, le ha preparado, le sigue instruyendo, le encarga, porque Pablo ya está próximo a ¿qué? A morir. Le entrega la bandera a Timoteo, hermanos. Pero también lo anima, le dice, recuerda, no se te olvide de quién has aprendido y te persuadiste. No se te olvide que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Y le dice, las sagradas Escrituras, recuerda que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otra manera, hermano. La palabra de Dios ha sido inspirada, nos ha sido dada, hermanos, para que al ser instruidos por ella, hermanos, alcancemos ¿qué? La salvación. La palabra de Dios nos da sabiduría, y lo contrario de la sabiduría es la insensatez, hermanos. Le sigue diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ayer enseñaba este versículo en Belén, en una vereda, en un día. Y lo enseñaba porque les contaba que hace 8 días, en esa misma casa, un niño entró, se sentó y estuvo atento en todo el estudio. No parpadeaba el niño. Y cuando terminó, yo le pregunté que cómo se llamaba, que cuántos años tenía. Y entonces él me dijo, y saqué una Biblia y se la entregué y se la ganó. Y ayer llegué, y el niño apenas me vio, salió corriendo a saludarme. Pues cogió la Biblia y fue el primero que se sentó a esperar que el estudio. Entonces, yo daba este estudio ayer en Belén de este versículo, mostrándole a él. Y él es vecino ahí de la casa de enseguida. Es vecinito. Y yo le estoy enseñando a
una pareja. Pero tremendo, hermanos, y esas son las cosas que nos dan ¿qué? Alegría, porque siempre vamos a encontrar personas como este niño. Dios ha tocado a este niño, hermanos. Ahora, dice así, seguimos leyendo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Pues yo le decía a las personas con las que estoy estudiando, la palabra de Dios es útil. A veces se hace inútil. La palabra de Dios es inútil cuando usted la tiene cerrada o cuando usted la tiene abierta en el Salmo 91. Es lo que hacen muchas personas. Pero la tienen abierta ahí como un agüero, porque ese salmo habla de protección. Entonces, que de relámpagos, de ladrones, de un montón de cosas, de calamidades. Y entonces la gente piensa que por tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y esas dos páginas se vuelven amarillas y el resto de la Biblia es que blanca, que es que el Señor nos va a proteger. No, la Biblia ahí está siendo ¿qué? Inútil, es inútil. Pero sus vidas siguen siendo unas vidas miserables, llenas de ¿qué? De pecado, de injusticia, alejados de la vida de ¿quién? De Dios, hermanos. Pero la palabra de Dios es útil cuando la abrimos, hermanos. Cuando creemos que es la palabra de Dios, inspirada por Él, hermanos. Entonces se hace útil. Como dice ahí, le recuerda Pablo a este varón, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Dice en Hebreos que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo siempre venimos al culto, hermano, venimos a la iglesia a adorar a ¿quién? A Dios, a aprender cómo adorarlo a Él, cómo le oramos, cómo lo alabamos, a gozarnos con las alabanzas. Pero venimos también, hermanos, a aprender sus mandamientos, para aplicarlos ¿dónde? A bueno, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque toda esta ley, toda la escritura se resume en una sola palabra, enseña el apóstol Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, dice Romanos 13. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Pues a eso venimos, a que nos enseñen, y nosotros los que estamos acá queremos enseñarles, hermanos, para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que hemos estado haciendo, hermanos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero la palabra de Dios es útil para enseñar. Ahora, la palabra de Dios es útil también, dice ahí, para redarguir. ¿Qué es redarguir, hermanos? Redarguir es reprender, redarguir es hacerle caer en cuenta a la persona que el argumento que él está usando, ese mismo argumento se le devuelve a él para que él entienda que está ¿qué? Equivocado. Vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15. De redarguir, hermanos. Porque lo de enseñar no es tan difícil de comprender. Mateo 15 dice así, hermanos, versículo 1. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, ellos vienen ahí y acusan a los discípulos ¿de quién? De Jesús. Y Él los va a ¿qué? A redarguir. Él va a coger ese mismo argumento y lo va a voltear para hacerles ver lo mal que ellos están, a ver si caen en cuenta y cambian, hermanos. Dice, versículo 3, respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís:
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces ellos vienen a acusar a Jesús y a sus discípulos. ¿Usted qué es lo que le está enseñando a esos discípulos suyos? Mire que no se lavan las manos cuando comen ¿qué? Pan. Pero Jesús les devuelve y les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por guardar sus ¿qué? Sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que honrar padre y madre es ayudar al papá y a la mamá. Pero más bien, si ustedes nos traen eso a nosotros, con lo que le ayudan a sus padres, ya no tienen que honrar a quién, a sus padres. Así han invalidado el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Nos toca redarguir a veces, hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, pero también a veces nos toca redarguirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Jesús lo que hacía casi siempre en sus enseñanzas era redarguir. Mire Mateo ahí mismo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A veces pensamos, hermanos, que el pecado grave es matar, pero no nos damos cuenta que nuestras palabras matan. Nuestras palabras matan. Cuando le decimos tonto, necio, bruto a otra persona, uno lo está matando. Y a veces lo hacemos hasta entre esposos, entre padres e hijos, hacemos sentir mal a nuestro prójimo. Pero pensamos que no estamos haciendo nada malo. Y entonces por eso Jesús dice acá, hermanos, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿qué hacemos? A veces sabemos que alguien tiene algo contra nosotros. Pero yo enseñaba hace unos días, miren, una de las cosas más difíciles que puede enfrentar un cristiano, hermanos, es primero aprender a pedir perdón. Y segundo, aprender a perdonar. Es de las cosas más difíciles. Y entonces enseñaba yo en aquella oportunidad que pensamos que las ofensas se las lleva el tiempo, o que las ofensas se borran con el tiempo, sin uno arreglar con esa persona. El Señor no dijo, mándele una razón, hágale una señal. No, Él dijo, vaya, búsquelo y póngase de acuerdo con quién. Si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si alguien está diciendo algo de mí, yo debo ir a buscarlo. Decirle, aquí estoy. Usted está diciendo esto. Si es verdad, pedirle perdón. Pues si es mentira, yo me tengo que defender, pero si es verdad, yo debería de pedirle perdón, porque el mandamiento es, vaya, búsquelo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice la Escritura, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda.
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Mire, yo he visto matrimonios que se han ido destruyendo porque no han sido capaces de reconciliarse. Uno no se reconcilia sin hacer absolutamente ¿qué? Nada. Uno se reconcilia hablando, reconociendo y cambiando. No se reconcilia uno. Veremos que la rabia se le pasa, mañana amanece de otra manera. No, así no se ven las cosas. La reconciliación demanda, hermanos, acción, cambios, obras, hermanos. Eso es entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es que redarguyéndonos a todos nosotros, hermanos, porque lo que hacemos es que venimos al culto, pero tenemos un montón de cosas que no hemos arreglado. Tenemos por allá una prima, una tía que no nos volvió a hablar porque está ofendida con nosotros porque algo pasó. Allá búsquenlo. Póngase de acuerdo con quién, con esa persona. Y entonces venga y la ofrenda de la que hablaba acá no era dinero. Está hablando del sacrificio que uno traía al altar por el pecado, pero no servía de nada traer un sacrificio por el pecado si yo no me había arrepentido y no había arreglado con quién, con mi propio. Eso es redarguir, hermanos, porque redarguir es eso, es hacernos caer en cuenta, hermanos, que nosotros pensamos que no estamos mal, pero sí estamos ¿qué? Mal. Estamos mal porque no hemos arreglado, hermanos. Entonces, Jesús usaba mucho esto, lo de redarguir. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir la escritura. Continuamos allá en 2 Timoteo 3. Dice más, para instruir, para corregir, dice la palabra. Proverbios 23:13. Alguien que me lo lea, por favor. Se corrige de dos maneras. Se corrige con la instrucción, pero a veces se corrige ¿con qué? Con el castigo. Efesios 6, antes de leer esa escritura, dice y vosotros padres, Efesios 6, antes de leer Proverbios. ¿Proverbios qué, pastor? Proverbios 23:13. Alguien que lo tenga ahí, pero vamos a leer primero Efesios 6. Versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la instrucción, eso es corregir con la disciplina y la amonestación del Señor. Pero también Proverbios 23:13, Javier. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. La prueba de eso somos nosotros, hermanos. Yo pienso que nosotros somos la generación que más corre a los goliatos, hermano. Hoy en día los papás no le pegan a los hijos. A nosotros, los más viejitos, a nosotros y nos llovió palo venteado, como se dice. Yo recuerdo que mi madre una vez me partió un palo de escoba aquí en la mano. Yo iba corriendo así, me mandó un escobazo y yo le puse la mano y se partió. Y no me dolió y yo solté la carcajada y más brava se puso mi madre. Entonces, hermanos, nosotros sí fuimos la generación de ese castigo, hermanos. Hoy en día, de hecho, esos muchachos en los colegios les dicen que uno no los puede ni tocar. Nosotros sí nos tocó. Y Dios autoriza, hermanos. Pero de nada sirve, hermano, yo daré palo a muchachos si no lo corrijo realmente. Si no lo enseño. Porque también ¿cómo nos corrige Dios a nosotros? La palabra de Dios dice que Él también nos azota. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero realmente la corrección de Dios con nosotros es a base de ¿qué? De amor, de misericordia, de perdón, de gracia. Y Él es nuestro Padre y nosotros aprendemos ¿de quién? De Él. Dice también, hermanos, que para instruir en justicia, Proverbios 22:6, ahí estamos cerca, dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de qué? De él, hermanos. Entonces, no solo al niño hay que instruir, al joven, hay que instruir al hombre. Por eso hay instrucciones para la esposa, Efesios 5, 21 en adelante. Hay instrucciones para el esposo, el mismo contexto. Efesios 6, hay instrucciones para los padres, hay instrucciones para los hijos, hay instrucciones para los patrones, para los amos, y hay instrucciones para los empleados. Hay instrucciones, hermanos, para nosotros acerca de las autoridades. Romanos 13, primera de Pedro 2, nos habla de que nos debemos someter a las autoridades superiores. Cristianos tramposos, cristianos que denigran de la autoridad. Yo he hablado de eso, cristianos que hablan de guarda de tránsito y dicen que ese es un chupa. En Bogotá se usa esa palabra. En Bogotá reprendido, hermano. Ahí viene el chupa, le digo, hermano, el chupa, respete. Cristianos diciéndole a un policía tombo, no le ocurre, ¿no? Entonces, hermano, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña a vivir. Termina diciendo aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, hermanos, era un predicador, era un evangelista. Pablo va a morir y le está entregando la bandera. Le dice, te encargo delante de Dios, que me sigas predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Alguien alguna vez dijo acá, creo que esa hermana ya no está aquí en la iglesia. Yo pregunté que qué era lo más fácil y alguien dijo que lo más fácil era como ser predicador. Y hermanos, vean, ustedes no saben, uno en la casa, uno es pensando, ¿yo qué le enseño a los hermanos? Yo ya les hablé de esto. A veces les volvemos a hablar de lo mismo, pero les agregamos cositas, a ver si de alguna manera somos redarguidos, tocados, extrañidos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a este varón, hermanos, dentro de todas las cosas que le dice. Lo está animando, y eso es lo que nos anima, de que esta es la palabra de Dios inspirada por Él, y es útil. Nosotros los predicadores sí sabemos para qué es útil la palabra, hermanos. Y si la usamos como también se le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es útil y tenemos que usarla para estas cosas, hermanos. Y yo les he dicho a ustedes, la lucha es grande, hermanos. Uno a veces ya no sabe ni qué decirle al hermano, ni qué decirle a quién. A la hermana, ya se lo dije todo. Yo le digo a veces a los hermanos, yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar a quién, a nadie. La palabra de Dios me es útil a mí para yo también cambiar. Yo debo cambiar primero. Yo debo de ser ejemplo. Pero mi trabajo, hermanos, me lleva a que yo hable con ustedes y a que en la medida en que ustedes permitan que yo entre en sus vidas, voy a usar la palabra de esta manera, redarguyendo, instruyendo, enseñando y corrigiendo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esto solamente será posible si lo creemos y lo hacemos. De otra manera, como enseñaba esta semana, la letra que mata, pero el espíritu vivifica. El espíritu, hermanos, es la vivencia de la palabra. Es el Espíritu Santo haciendo la obra del Espíritu, hermanos, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de justicia y convenciéndonos de qué, de juicio, y guiándonos a todo a verdad. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a ir al himnario, el número 186.
186. Cantemos. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que dio al Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, nos hemos elevado a ti, Señor, primeramente para engrandecer tu nombre, para glorificarte, para alabarte, para reconocer que eres el Todopoderoso, que todo lo sabes, que no nos podemos esconder de ti, que todo lo puedes, que estás en todo lugar, Señor, porque eres omnipresente, eres omnisciente y eres omnipotente, que eres justo, santo, que eres amor. Estamos aquí para reconocer todo esto, pero también sabemos, Señor, hemos aprendido que eres misericordioso, que eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Hemos aprendido, Señor, que tienes un amor tan grande por nosotros, que enviaste a tu Hijo a morir, a pagar por nuestros pecados. No había otra manera. Jesús en Getsemaní oraba y decía: si es posible que haya otra manera, pasa de mí esta copa. Aunque él sabía que no la había. Mas no se haga como yo quiero humanamente, sino conforme a tu voluntad. Podemos ver el amor de Jesús en Getsemaní, su agonía, en la cruz perdonándonos porque no sabían lo que hacían, y lo sigue haciendo, porque vivimos de la misma manera, a veces no sabemos lo que hacemos, pero tú eres luz, tú eres nuestro guía. Tú sigues lleno de bondad, de misericordia y de amor. Siempre estás con los brazos abiertos, esperando a que ese hijo pródigo vuelva, para que vuelvas y le coloques el anillo, le beses y hagas fiesta. Eso estás esperando, bendito Dios. Hemos aprendido todo esto. Sabemos, Señor, que tu palabra es para que seamos sabios, que tu palabra es una instrucción, que no es una molestia, que tu palabra nos corrige, nos redarguye, nos exhorta, para que cambiemos, para que seamos perfectos hijos tuyos, para que vivamos mejor. Te pedimos, Señor, en esta hora, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, a veces lo humanos que somos, de que sin ti no podemos. Para eso has enviado a tu Santo Espíritu. Queremos abrir, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, para que tú habites en nosotros. Queremos sentir tu fuerza, tu poder,
tu amor, que se derrame tu amor por tu Espíritu en nuestras vidas, para que seamos fortalecidos, llenos de tu amor y de tu justicia, Señor. Solo así podemos, bendito Dios, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por su carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios para dar el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, porque contra esas cosas no hay ley. Acompáñanos, pues, Señor, al salir de este lugar. Como siempre, Señor, agradecidos porque nos has librado del mal y lo seguirás haciendo. Bendice a nuestros hijos, nuestras familias, los trabajos de mis hermanos. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros abuelos. Bendice este pueblo, bendice este país en el que vivimos. Te pedimos por las víctimas de la violencia, acá y en el mundo, las víctimas de la guerra, los huérfanos y las viudas. Y que tu presencia no sea parte de nosotros, ni aun cuando estemos dormidos. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.